Muy bien, Miss, podemos empezar. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Frío? Ya estamos a punto de entrar en el fin de semana, así que voy a tratar de que hoy la clase sea lo más eh, fácil de digerir, como diríamos, ¿sí? Como les dije, hoy vamos a hacer un trabajo a mano, ¿no? Con respecto a los documentos que hay que ver. ¿Quién ya presentó la tarea que se dejó? ¿Puede levantar la mano? Una persona. Nada más una persona. Los demás todavía no han hecho la tarea. No se han puesto a averiguar sus palabras homófonas. Ah, ok. Porque hoy les voy a dejar más tarea. Entonces, no quiero que se les junte ni se les acumule. Entonces, sí sería bueno que de repente después de clase traten de terminar, ¿no? Al menos la tarea anterior para que puedan tener este tiempo y hacerlo con tranquilidad, ¿vale? Ok, eh, entonces vamos a ir con el segundo tema. Y tengo dos preguntas. ¿Puedo compartir? Uy, ¿qué pasó? Ok, qué raro. No, no puedo compartir. Sí, todas las tareas son a manos hasta el parcial, hasta una clase después del parcial, ¿ok? No sé qué pasa que no puedo compartir. Chicos, ¿ustedes ven algo? ¿Ven mi pantalla? No, ¿verdad? No. Ajá, no puedo. A ver. ¿Cómo hago para compartir? A ver. Ah, ya, a ver. Vamos a ver. ¿Ven el PDF? Sí, sí se ve, Sí, Miss. Miss. Sí, Miss. Sí. Ya, ok. Sí. No sé por qué extraña razón no veo la barra, pero bueno, vamos a empezar, ¿sí? Tengo estas dos preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es la clave para redactar correctamente? Y número dos, ¿por qué es necesario saber redactar? Entonces, lo que vamos a hacer es, piensen sus respuestas, ¿sí? Me van levantando la mano para poder ir conversando un poquito, ¿sí? Pregunta número uno, ¿cuál es la clave para redactar correctamente? Y pregunta número dos, ¿por qué es necesario saber redactar? Yanela. Profesora, sobre la clave para redactar correctamente, creo que primero sería tener en claro tus ideas, saber muy bien qué palabras estás usando, siempre utilizar diccionarios de consulta, porque siempre veo gente que utiliza términos que no aplican para lo que quieren decir. Saber aparte escribir bien ciertas palabras, porque por una tilde llega a tener otro significado, tener conocimiento de usar signos de puntuación
Y también otra cosa que creo sería leer bastante, porque a veces cuando lees así bastante, ves cómo ordenan las ideas, cómo está escrito ciertas cosas, ahí ya tienes una idea más clara de cómo poder redactar. Y sobre la segunda pregunta de por qué es necesario redactar, es que en algún momento, siempre en algún momento vas a tener que presentar documentos escritos de manera formal, bien redactados, bien escritos, y así sea, por ejemplo, mi hermano que nomás para sacar su certificado de secundaria tuvo que redactar tuvo que redactar un documento, siempre es necesario saber eso. Además, puede ayudar a que cuando tú tengas que conversar con otra persona, ya, pero sobre ciertos temas, puedas tener más claro tus ideas y saber qué decir y que no se te termine enredando todo. Ok, gracias, Yanela. Eric, ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo creo que la clave para poder redactar correctamente puede ser también el hecho de poder practicar y como le decía Yanela, también leer bastante, ¿no? Y sobre lo segundo, ¿por qué es necesario saber redactar? Es para que así la gente pueda saber también qué es lo que tú quieres decir y, o sea, lo que realmente quieres decir, porque a veces podemos confundir una palabra con otra y eso se puede llegar a malentender. ok, gracias, Eric. Eh, Roxana, Eh, Buenos días, Liz. Coincido con mis compañeros. Leer es muy importante, pero también refrescar siempre los conocimientos, ¿no? Que se nos ha dado desde el colegio, ¿no? La segunda pregunta, creo que es necesario saber redactar para poder enviar el mensaje correcto, ¿no? Porque, como dicen, ¿no? Si una coma o un punto siempre puede ser eh, la razón para enviar un mensaje incorrecto, ¿no? O el motivo. ok, gracias, Roxana. Ingrid, Hola, Miss, ¿qué tal? Buenas ¿qué tal, Ingrid? tardes. Cuéntame. Buenos días. Ya, acerca de la primera pregunta, ¿cuál es la clave para redactar correctamente? A mi parecer sería, o sea, tener claro qué es lo que vas a tratar, ¿no? Para que así solito comiences a indagar exactamente qué es lo que quieres decir, ¿no? Porque muchas veces confundimos un tema con otro, entonces es mejor primero saber qué es lo que vamos a mencionar, tener las ideas claras para poder comenzar a redactar, ¿no? Y tener conocimiento de que tienen pasos, o sea, tiene como que inicio, introducción y final, ¿no? Entonces tener claro que tiene que tener un enlace entre un punto a otro para que sea entendible. Ahora, igual, tiene que ser preciso, conciso, directo al mensaje que se quiere tener. Y por último, tener un término o una salida limpia, ¿no? Sin parafraseos o tener que repetir las mismas palabras muchas veces. Creo que todo eso implica para poder tener claro al momento de redactar. ¿Y por qué es necesario saber redactar? Bueno, como ya todos mis compañeros mencionaron, es porque tu día a día, al momento de tener cualquier trabajo, siempre vas a tener que redactar y tener en cuenta siempre los signos de puntuación, porque si no lo haces, obviamente, en lugar de decir una idea, dices otra, y eso confunde al momento de que tu otro superiores, al momento de leerlo, lo malinterprete, quizás, ¿no? Entonces es importante en todo momento. Esas mis. Ok, gracias, Ingrid. Alessandra, Sí, Miss, ¿qué tal? Yo considero que para la primera pregunta la clave sería tener ordenadas las ideas de lo que tú quieres comunicar, ¿no? Y eso también se puede relacionar como hacer un pequeño esquema de lo que tú quieras decir, a lo que tú quieras comunicar, ¿no? Dependiendo de qué es lo que tú quieras presentar, por así decirlo. Y en cuanto a la segunda pregunta, no recuerdo. ¿Puedes la ponerlo, segunda es Miss? ¿por qué es necesario saber redactar? Ah, ya, porque es necesario saber redactar. Bueno, principalmente yo considero que debe ser porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener que presentar un documento,
algo escrito hacia otra persona que de repente tiene otro cargo, otro rango. Entonces, yo creo que es siempre necesario saber, ¿no? Qué es lo que tú quieres comunicar. Ok, gracias Alessandra. Sara. Sí, buenos días a todos. Bueno, Bien. todo lo que han comentado mis compañeros, yo le sumaría el hecho de poder saber a qué tipo de documento se va a redactar. Porque puede ser una carta, puede ser un oficio, puede ser un informe, puede ser, o sea, hay tipos de documentos y saber diferenciar el tipo de documento que se va a redactar. Porque es importante redactar, es la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es ¿por qué es necesario saber redactar? Porque es necesario para poder dar el mensaje correcto para cualquier tipo de documento o carta o lo que queramos comunicar. ¿Sí? Eso. Ok, perfecto, Sara. ¿Volviste a levantar la mano, Ingrid? No, ya, ok. Entonces, a ver, ya intervino Alessandra, Sara, Eri, Rosana, Joel. Sí, buenos días. Buenos días, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ayudas respondiendo las dos preguntas? Te hago la primera pregunta. ¿Cuál es la clave para redactar correctamente? Sí, creo que además de lo que ya han dicho mis compañeros, faltaría decir que hay que tener un ejemplo donde ya esté todo redactado para tener como referencia. Para la segunda Vale. pregunta, ¿Por qué es necesario saber redactar? redactar también sirve para comunicarse verbalmente, para contar una historia, un mensaje. Vale. Muy bien. Gracias, Joel. Stephanie. ¿Me escucha? Lejos, escucha? lejos. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí te escucho. Bueno, por la primera pregunta, como también han dicho mis compañeros, es también tener un amplio vocabulario, o sea, leer para poder saber y tener claras tus ideas. Ajá. Y por la segunda es también, ¿por qué es necesario saber redactar? Porque en cualquier momento puedes hacer un documento, ya sea formal o informal, y también tienes que tener claras tus ideas, porque puedes poner algo mal o una puntuación mal y das otro mensaje y no el mensaje que querías dar al final. Ajá. Ok, gracias. Ajá, ¿quién me falta? ¿Alison? Sí, yo creo que para la primera pregunta, aparte de leer, yo creo que es practicar justamente la redacción de cada uno. O sea, volver, si has escrito una carta o un documento, volver a leerlo y si estás de acuerdo con las ideas y tener esa noción. Claro, como dice también Joel, poder ver unos ejemplos de otras personas, tal vez si te das cuenta que te falta un poco de redacción, porque no todo el mundo tiene un poco de cierto nivel y a veces nos hace falta ver cómo otras personas tienden a redactar y poder mejorar. Yo creo que es casi la mayoría entre práctica y leer. Y con respecto a lo segundo, porque aparte de comunicar, si tú haces mal un documento, todo se puedes cometer un error para, por ejemplo, para una empresa, exactamente. O también, por ejemplo, si nosotros estamos postulando una beca o una institución y no redactamos bien nuestros motivos de postulación, nos puede fallar y perder una gran oportunidad. Mm. Gracias, Alison. Y creo que la última persona sería Marjorie. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Primera pregunta, ¿cuál es la clave para redactar correctamente? Sí, bueno, como ya lo comentaron mis compañeros, creo que es importante, bueno, saber el tipo de carta que vamos a redactar. Ujú. Poder conocer, no el tema, conocer bien el tema y qué es lo que vamos a redactar. Tener también en cuenta los puntos, las comas, porque a veces escribimos una cosa, pero la persona que lo lee
entiende otra y eso a veces trae mucha confusión en el trabajo. Y la otra, Miss, ¿Por qué es necesario saber redactar? creo que a la hora de redactar, bueno, ya sea el tipo de redacción que sea, esto nos va a ayudar a expresar bien, ¿no?, nuestros pensamientos, nuestras ideas y lo que queremos dar a entender. Eso mismo. Gracias. Muy bien, entonces ya tengo las respuestas de todos. Entonces voy a empezar con otra pregunta. ¿Quién ha leído un libro este año? Puede levantar la mano. ¿Alguien ha leído un libro este año? 2, 3, 4. ¿Pueden bajar la mano? Tengo 5 personas que han leído un libro este año. Ya. ¿Quién ha leído quién ha leído las noticias ayer? A ver, levanten la mano. ¿Quién leyó las noticias ayer? Leer, ojo, no escuchar, leerlas. ¿Solamente Sara? ¿Por periódico, Miss? Un periódico, de repente de la web, ustedes saben que hoy en día ya estamos muy digitalizados, ¿no? Entonces de repente por ahí entramos al link y nos pusimos a leer las noticias. ¿Alguien? No, solamente Sara. ¡Ah! Ni siquiera cuando andan ahí haciendo swipe en su teléfono, ¿no? ¿Nada? Me voy a preocupar, chicos, ¿ah? ¿Cómo no leen las noticias? Ok, Sara, bajemos la mano, gracias. ¿Quién ha leído en este último año un informe o, como le podemos llamar, un paper, un trabajo de investigación? Una persona, 2, 3. 3 personas. Ah, eso sí aumentó. 5. No, 6, perdónenme. 6 personas. Ok. Gracias. Bajamos las manitos. Todo lo que nosotros podamos leer nos va a ir enriqueciendo. Y alguna de las cosas que de una u otra manera yo nomás he visto que en las universidades es que, a ver, y ahí voy un poquito. Eh, Leer es importante para que ustedes puedan no solamente obtener información, ¿no? Sino que como por ahí algunos me decían, no de esa información, si no conozco algo, puedo averiguar en los diccionarios, utilizar, por ejemplo, nuevas palabras también en nuestro vocabulario. Por ejemplo, ¿no? La clase pasada ustedes averiguaron que era Aya, ¿no? ¿Qué es Aya? ¿Se acuerdan? Aya con A, Y, A. ¿Se acuerdan qué era? Era la persona que se encarga del cuidado de los niños y de jóvenes. Es como una Una nana. niñera, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que si cualquiera les menciona esa palabra, ¿no? Van a poderlo entender, ¿no? Y es eso, a medida que nosotros vamos leyendo, vamos encontrando palabras nuevas, frases nuevas, alguno de repente de los temas que nosotros tenemos al hablar el español es que no en todos los lados se hablan el español de la misma manera, ¿no? O sea, aquí en Perú, en Ecuador, en México, en España, o sea, en cualquier parte de Latinoamérica, básicamente, donde se habla mayormente el español, cada uno tiene frases distintas, ¿no? Pero hay algo que ustedes mencionaban en la segunda parte, que el por qué era necesario saber redactar, por un tema de comunicación escrita, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? De repente no coinciden en la hora, ¿no? Entonces, de repente por ahí ustedes tienen ahorita que hacer un trabajo y de repente Alessandra le manda un texto a Stephanie, ¿no? Stephanie, nos vamos a reunir. Pero como a veces uno redacta, puedes estar dando a entender que estás afirmando algo y no preguntando algo, ¿no? Entonces, de repente, Alessandra le quería preguntar, ¿y cuándo nos vamos a reunir?
Y de repente Stephanie, porque no vio los signos de interrogación, tildes o algo, entendió otra cosa, ¿no? O vio un punto donde no debía ver, ¿no? Y es lo que a veces me pasa, ¿no? A veces cuando a mí me escriben y yo no veo las comas vienen a ser como un respiro, ¿no? Pero muchas veces ayudan a dividir ideas, ¿no? Para poder, obviamente, dar a entender algo. Entonces a veces, ok, digo, voy a leer nuevamente, ¿no? Leo nuevamente, ya, ok, me quieren decir esto. Pero esas cosas, llegado un momento, van a ser críticas, ¿sí? Ahora, hablando de una tesis, imagínense que ustedes hagan una tesis, ¿no? Y el texto esté mal redactado, ¿no? Tenga muchas redundancias, y son cosas que vamos a ir viendo de cuáles a veces también son los errores comunes, ¿no? Que nosotros podemos cometer al momento de redactar, y que a veces se nos pasa, ¿no? Pero la idea y algo que no recuerdo quién fue que lo dijo, es que cuando ustedes redacten un documento, tienen que releerlo, ¿sí? Y no está mal, ¿eh? O sea, volver a leer qué es lo que ustedes han escrito, para decir, mira, sí, está bien escrito. No, creo que por acá modifico esto, modifico ello. Es mejor estar seguro y leerlo 1 o 2 veces, ¿no? Y enviar el documento correcto, a que enviar de repente un documento mal redactado, ¿ok? Entonces, como les dije en la clase pasada, no tengamos miedo en buscar palabras nuevas en el diccionario de la Real Academia Española. No tengamos miedo a volver a releer lo que hemos escrito, ¿sí? Y también, o sea, de repente si tienen algún tipo de consulta donde ustedes hacen todo el tema de las tildes, las comas y todo esto, también, ¿ok? Porque dice mucho de nosotros cómo es que redactamos. Y nosotros queremos dar una buena imagen, ¿cierto? Queremos que obviamente todo el mundo nos entienda y poder comunicarnos correctamente. Entonces, por ejemplo, todos los que me leen un libro, ¿no? Espero y imagino que de repente no tengan por ahí algunos errores ortográficos, pero puede pasar, ¿sí? Y es la idea de ir aprendiendo e irnos dejando, pues, ¿no? Llevar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con algo que Sara nos decía, ¿no? Sara nos dijo, hay que saber qué tipo de documento hay que redactar y cómo se redacta cada documento, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver 3 tipos de documento. Nuevamente, déjenme ver si se ve mi pantalla. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí se ve mi pantalla, ¿sí? Sí, sí se ve mi pantalla, chicos. ¿Sí, el oficio? Vale. Entonces, el oficio, sí, es uno de los tantos documentos que es probable que de repente ustedes en algún momento lleguen a redactar o recibir un oficio, ¿ok? ¿Alguien alguna vez ha recibido un oficio? Por su trabajo, de repente, ¿no? Como persona natural no lo podemos recibir. Sara, ¿alguien más? ¿No? Roxana. ¿Alguien más? ¿No? Ok, gracias. El oficio es un documento, sí, que sirve para poder comunicar, como ya sabemos. ¿Qué cosa? Disposiciones, consultas, órdenes, informes, ¿no? Que van a, en este caso, buscar tomar una decisión, ¿no? Gestionar que un acuerdo, de repente una invitación, una felicitación, un agradecimiento, ¿sí? Y lo característico del oficio es que no es un documento que yo le pueda de repente mandar a Eric, ¿no? Decir, estimado Eric, ¿no? Y decir que eso es un oficio y ponerlo arriba grandote. No, porque este tipo de documento solamente se utiliza entre instituciones. ¿Qué quiere decir? Que este documento, por ejemplo, lo puede utilizar el Ministerio de Transportes de repente para poderle informar algo, ¿no?
O consultar algo, o dar una orden, por ejemplo, a lo que es la SUTRAN, ¿no? Que es la Superintendencia de Transporte. O, por ejemplo, que la SUNAFIL quiera informarle algo al MINTRA. ¿Sí saben cuál es la SUTRAN? ¿Saben cuál es la SUNAFIL? ¿Sí? ¿No? ¿Todos saben? Ok. Si alguien no sabe, me puede levantar la mano con confianza. La Sutran sí, pero la Sunafil no recuerdo. Bueno, ya, la SUTRAN está ligada, es una entidad en este caso que pertenece al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿ok? Y la SUNAFIL sí les voy a jalar la oreja de que no lo sepan, ¿ya? Y búsquenlo, porque es en este caso una entidad que vela, en este caso, por sus derechos laborales, ¿ok? Entonces, la SUNAFIL pertenece al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Y Promoción de Empleo. Básicamente es una entidad, ¿no? Que supervisa en este caso, pues, de que las compañías respeten, ¿no? Los derechos de los trabajadores. Por ahí, San Google, ¿no? Buscan a la SUNAFIL, ¿ok? Entonces, el oficio también puede darse, por ejemplo, entre embajadas, municipios, ¿no? O sea, las municipalidades, algunos colegios, y es porque algunos colegios en este caso están reconocidos como parte en este caso de la UGEL, por ejemplo. IDATEC, por ejemplo, está reconocido por el Ministerio de Educación, ¿no? Pertenece a lo que es la UGEL 3, así que nosotros como institución, la gran mayoría de documentos son a veces oficios los que se redactan, ¿no? Eh, Sindicatos, oficinas de gobierno, y entre otros. O sea, son instituciones, sí, que ustedes van a encontrar dentro de, o sea, dentro del mercado así, ¿vale? Y este oficio, si ya les dije que en este caso va de una institución a otra, ¿sí? Ah, mira, es que no está acá. Hoy, hay una parte que se me fue. Vale, el oficio tiene partes, ¿ok? Número uno, siempre va a tener en este caso cuál es el número de oficio que se está emitiendo, ¿ok? Tiene que haber un correlativo dentro de la institución, ¿sí? Indicando pues no solamente el número, sino también el año, ¿ok? Acuérdense que acaba el año y empieza un nuevo correlativo el siguiente año. La fecha, ¿sí? En este caso, ¿a quién va dirigido? Por ejemplo, estimado Pepito, jefe de la SUNAFIL, ¿no? Jefe del área, yo qué sé, de recursos humanos de la SUNAFIL, ¿sí? Eh, la presente es para poderle comunicar y, ¿no? En este caso, pues, se detalla, ¿no? Eh, cuál es el motivo, o sea, la primera parte, ¿no? Se comunica una disposición, se indica, no necesitamos realizarle las consultas sobre determinado tema, se le procede a informar que usted tiene que a partir del día 10 de octubre seguir las presentes órdenes, ¿no? Y se empieza a detallar todo lo que se necesite contarle a la otra institución. Y finalmente, pues, ¿no? En la última parte, ¿no? Ir cerrando con el hecho de, y todo esto sirve para que la institución, pues, tenga un mejor orden, organización, o en este caso, determinado motivo por el cual, en este caso, ustedes estén dando esta disposición como tal. Recuerden que todo oficio también tiene obviamente una despedida, ¿no? También inclusive pueden empezar con un saludo muy cordial también, ¿no? Como eh, esperando que su familia se encuentre bien, de salud, ¿no? O esperando que eh, es, esté a disposición, ¿no? De poder cumplir las siguientes órdenes, procedo a detallarle, ¿sí? Y pues finalmente, como les decía, es más que todo un tema, ¿no? Esperando usted pueda cumplir lo siguiente, se pueda comunicar con nosotros, a tal número, a tal teléfono, o sea,
siempre hay un cierre, ¿no? O sea, cuál es el final de todo del motivo por el que ustedes han escrito. Siempre va firmado, va en una hoja membretada, ¿sí? En una hoja membretada de la institución que corresponda, y pues va firmado en este caso por la persona y va lo que se le llama la posfirma. Sí, la posfirma es que, más que todo, el nombre y el cargo que pueda tener la persona que está haciendo esta firma de este documento. ¿Ok? ¿Quedó claro? No hay dudas, porque van a hacer un oficio. Entonces, ¿todo claro? ¿Cuáles son las partes? ¿Sí? Continúo. Cualquier cosa me levantan la mano. Otra de las cosas que ustedes van a tener dentro de oficina es que, por ejemplo, va a llegar un tema de la correspondencia, ¿no? Que básicamente es un documento, pues, que puede contener diferentes motivos, ¿no? La presentación, reclamos, cobranzas, buscar de repente una venta, ¿no? Y puede llegar, obviamente, a la compañía. Hoy en día ya, de repente, no tanto por fax o telegrama, que todavía se usan en algunos lados del mundo, inclusive todavía, sino ya nos vamos mucho por el correo electrónico, ¿no? Y por ahí que todos los meses nos llega, por ejemplo, nuestro recibo de luz y de agua, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, todavía llegan físicamente a casa, ¿sí? O alguna comunicación, de repente del banco, ¿no? Si es que no lo han pedido que les llegue por correo, electrónico, llega directamente a su casa. O sea, siempre a veces hay documentación que llega físicamente. Justo hace 3 días, mi hermana, por ejemplo, recibió una postal, ¿no? Entonces también es una correspondencia en este caso pues, que existe. Entonces, esa correspondencia la va a recibir la secretaria, la persona que se encargue del área administrativa, y que qué va a hacer, va a tener que derivar esta correspondencia obviamente a las áreas correspondientes y que fuera física, hablándolo de esa manera, ¿no? Deben saber en este caso ustedes la correspondencia que llega, de quién es, ¿sí? O sea, cuál es el nombre completo de repente de la persona que lo está enviando, eh, no, o sea, o la empresa que la está enviando a ustedes, quién es, ¿no? De repente por ahí algún número telefónico, algo de repente para poderse contactar, ¿no? Y ustedes, si es que la van a enviar, ¿sí? O sea, ustedes como tal, o sea, de repente Eric dice, ya voy a enviar mi carta este, a una empresa presentándome para poder realizar una venta, ¿no? Lo que les decía hace un momento, no se olviden del tema del membrete, el logotipo tiene que estar dentro del membrete, ¿no? Que obviamente que va a hacer es caracterizar de una u otra manera, ¿no? A la empresa, a la compañía, a la institución, ¿no? Que va a ser obviamente un tema de diferenciación, ¿no? Muchas veces en el membrete no solamente va el logo, sino también va, por ejemplo, el tema de la dirección o algún número de teléfono, ¿no? Algún número de contacto que pueda ayudar, por ejemplo, a cualquier persona, si es que se les olvidó escribir la manera de comunicarse, pues puede ayudar ahí con un tema de comunicación. Como se dan cuenta, estos documentos sirven más que todo ¿para qué? Para comunicarnos, ¿no? Entonces, ay Dios, tenemos un, digamos, segundo tipo, la correspondencia a esa parte. Ahí no sé qué ha pasado, que se me ha ido la mano, va al revés. Y aquí vendría a decirles yo con respecto al tema de la carta, ¿ok? Que es muy similar al oficio, porque también sirve para poder hacer una comunicación de disposiciones, órdenes, invitaciones, ¿no? Agradecimientos y todo. Pero a diferencia del oficio, que es en este caso entre instituciones, una carta, por ejemplo, se la puede mandar Erika Roxana, ¿no? O la empresa Pepito Sac se lo puede enviar a Eric tranquilamente, ¿no? Como persona natural. O se puede enviar simplemente entre empresas.
Y lo que hay que ver con este tema de la carta es que pues también, ¿no? Las partes que contiene, pues estamos hablando de aquí de un membrete, y él les iba hablando en el oficio, ¿no? El tema de la dirección o la fecha, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se pone el lugar de donde la oficina se encuentra ubicada principalmente o de donde ustedes estén escribiendo, porque hay algunas empresas que tienen locaciones en distintas partes, ¿no? Día, mes, año, es importante, la fecha, eso siempre tiene que ir. El destinatario, o sea, a quién es que en este caso ustedes se van a comunicar, y es el nombre y muchas veces el cargo de repente de la persona si la tuvieran, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Roxana Obando, jefa del área de marketing de la empresa Silla Sac, ¿no? Entonces, sabemos a quién es que en este caso ustedes se están dirigiendo, ¿no? Normalmente también suele tener un asunto, y eso es algo que también se me olvidó en el oficio. El oficio también tiene un asunto, ¿ok? También un asunto que en este caso trata de resumir, ¿ok? O sea, en palabras muy cortas, es muy breve, muy concreto, donde ustedes tienen que describir cuál es el asunto principal de la comunicación que están haciendo ustedes a través de la carta o el oficio, ¿sí? Busquen una línea, máximo 2. El saludo, ¿no? Esa frase corta que les decía. Estimada Roxana, esperando que tu familia se encuentre bien, de salud y puedas estar teniendo tus labores de manera adecuada, ¿no? Y continúas, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un pequeño saludo, una pequeña frase de introducción, ¿no? O sea, no vamos a entrar de frente a decirle, Roxana, estimada, ¿no? Para Roxana. Roxana, ya pues puedes comprarme la mercancía a 50 soles cada uno. No, le voy a hablar así a Roxana, ¿no? O sea, mínimo primero le saludo y le digo hola, ¿no? O sea, casi como hemos entrado hoy día, yo a todos les he dicho buenos días, ¿no? Entonces, siempre está ese punto de saludo, ¿vale? El texto, que es en este caso, pues, el tema de los párrafos que se puedan redactar. Se pueden redactar párrafos en un oficio, una carta. Un oficio, una carta no es necesariamente un documento de una hoja, ¿sí? Pueden tener muchísimas hojas. Si ustedes entran, por ejemplo, a internet y buscan de repente oficios que puedan darse entre instituciones, por ejemplo, entre ministerios o ministerios y superintendencias, que digamos que es lo más clásico, van a encontrar un montón, ¿ok? Un montón. Simplemente con la palabra oficio y alguna de las entidades que, por ejemplo, les he dado, puede ser, por ejemplo, Minagri, o puede ser salud, ¿no? O el Ministerio de Salud, por ejemplo, el CIS, ¿no? Esa es otra cosa, también es salud bajo quien está normado, ¿no? A alguna entidad que en este caso pueda estar dentro de. La idea es que pues vayan separados por párrafos, y es aquí donde empieza pues nuestra labor, básicamente, aunque ya empezó desde el primer punto donde nosotros empezamos a poner el membrete, pero este texto, el meollo del asunto es y ustedes es donde tienen que utilizar, ¿qué? Un lenguaje claro, preciso, natural y espontáneo, ¿sí? Tienen que tratar de cumplir con esas características dentro de este texto. Finalmente van a tener en este caso una despedida, como les decía, ¿no? Un efecto de concluir el mensaje, agradeciendo su atención, ¿no? Esperando su pronta comunicación, ¿sí? Una frase que de una otra manera pues pueda concluir toda esta parte, ¿no? Esperando ustedes se comuniquen con nosotros a la brevedad posible, quedamos pendientes de ello, ¿no? La antefirma, que es aquella, en este caso, donde la persona, pues, como les dije, pone el nombre, ¿no? Y el cargo. A veces se utiliza poco, pero sí pasa a veces muchas en oficios y cartas, en este caso en niveles institucionales. Puede darse de que en la parte de abajo ustedes puedan ver de repente algunas siglas, ¿ok? Y muchas veces esas siglas
pueden significar, por ejemplo, que son las siglas de la persona que ha redactado el documento. ¿Sí? Muchas veces en la parte inferior izquierda, ¿sí? Ustedes a veces van a poder de repente ver unas siglas. ¿Se pueden poner? Sí, si es que es necesario, ¿no? De repente la entidad es muy grande y de repente sí necesitan de repente tener o un código de repente, ¿no? Quizás Marjorie por redactar este documento ya tiene el código 370, ¿no? Entonces de repente pone en la parte de abajo, ¿no? 370. Entonces eso significa de repente que fue Marjorie, ¿no? O de repente pone las iniciales de su nombre. Entonces ya de repente con eso la compañía puede identificar que fue Marjorie la que redactó. Entonces cualquier cosa, a quien le va a caer si no redactaron bien, es a Marjorie, ¿no? Entonces, sí, todavía existe, en algunos casos todavía existe en este caso esta parte de iniciales. Las cartas, los oficios pueden llevar anexos, ¿sí? Son información que va, pues, que complementa la información que en este caso ustedes les han dado en la carta o el oficio, ¿sí? Pueden ser o sea, documentos adjuntos, o sea, tanto de manera física como de manera virtual, ¿no? Que pueden adjuntarse en un mismo documento o de manera adicional. Ok, pero eso sí, si ustedes van a poner anexos, tienen que ponerlo dentro de su texto, ¿sí? Indicar que están poniendo anexos y de qué trata, obviamente, el anexo. O sea, ustedes no pueden anexar un documento porque sí, o sea, tiene que tener un motivo del por cual ustedes están anexando algo. Y es en el texto donde ustedes tienen en este caso que hacerle referencia a esto, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿No? ¿Puedo Y mandar a escribir? Dígame, Roxana. en el caso de los currículum vitae también se menciona adjunto tal o no. ¿Te refieres cuando tú haces una carta de presentación? ¿A eso te refieres? No, el currículum vitae. en sí. A ver, el currículum vitae, ¿qué es? El currículum vitae es un documento donde nosotros ponemos información nuestra, ¿no? Por ejemplo, con nuestras experiencias profesionales, nuestras experiencias laborales. Y hoy en día, pues se busca que ustedes puedan tener un pequeño resumen, eh, un pequeño resumen, sí, un pequeño resumen en la parte de arriba, ¿no? Donde ustedes tratan de, pues, poner quiénes son ustedes. Los CVs como tal, siempre se dice que si ustedes se van a presentar ante una institución o ante o sea, una empresa, siempre ustedes tienen que redactar una pequeña carta, ¿no? Indicando en este caso que ustedes están interesados, por ejemplo, en la oferta laboral que hayan encontrado, y están haciendo ¿qué? Anexando su CV. El CV jamás va solo, ¿no? O sea, siempre va o con una carta, si es que lo presentan de repente ya muy formalmente. De repente ustedes quieren escribir una carta y adjuntan en el correo electrónico de repente una carta y tu CV, ¿no? Y va Mm, como anexo. No sé si te refieres a eso, Roxana. No, no, dentro del currículum vitae, por ejemplo, yo quiero anexar una carta de recomendación, ¿no? Ujú. De la empresa donde he trabajado. En el currículum vitae es necesario escribir adjunto tal Ya. o no. No, pero sí es necesario que en este caso, cuando tú envíes, o sea, ahí está, o sea, puedes todo juntar toda la información en tu CV, ¿no? Me acuerdo que una vez me llegó un CV de más de 90 hojas, ¿ya? Este, eh, es que haya, por ejemplo, tipo un índice, ¿no? Si es que obviamente son tantas hojas. La verdad es que ese día que recibí ese CV, yo estaba a punto ya de decir no quiero leer nada porque son 94 hojas, ¿ok? Y imagínense, 94 hojas que a la final es cuando me puse a revisar y me puse a revisar hoja por hoja, ojo con eso. Yo decía,
¿Y dónde empieza y dónde termina? Bueno, sí, ellos tenían, en este caso la persona que me lo había enviado tenía, ¿no? Como una carátula de dónde empezaba sus temas profesionales y dónde empezaba su tema laboral. Pero, ¿no? Como les digo, o sea, tiene que haber una carta, un documento, un correo, lo que sea, que donde ustedes indiquen que de repente su CV están adjuntando, no solamente su currículum vitae como tal, sino, por ejemplo, una carta, las cartas de recomendaciones pertinentes o ¿cómo se llama esto? Ay, Dios, como que las copias de los títulos que puedan hacer a su tema profesional, ¿no? Por ejemplo, la copia de tu bachiller o la copia de tu certificado de estudio, ¿no? Esas cosas, o sea, pueden ir anexadas a tu CV, pero las tienes que indicar en algún lado que tú las estás anexando, ¿ok? No directamente en el CV, sino en un documento aparte, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, los voy a mandar a redactar, ¿ah? 1:40 me queda, 1 hora, ¿no? 1 hora me queda. Ya. Ok, entonces, antes de entreverarlos más, porque acá hay todo un tema de la carta que tiene sus estilos y todo, vamos a hacer un documento, ¿sí? Entonces, nos despertamos, vayan buscando su cuaderno, su hoja, su lapicero de colores, su resaltador, su regla, su lápiz, su borrador, no sé con qué vayan a redactar para poder empezar a redactar este documento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya estamos? Yo les voy a dar un pequeño texto y ustedes me dirán qué cosa es lo que corresponde redactar. ¿Sí? Vamos a hacer primero el intento. Alessandra trabaja en la SUNAFIL, ¿ya? Y le va a mandar una carta u oficio a Verónica. Alessandra, ¿qué deberías mandarle a Verónica? Tú trabajas en la SUNAFIL y le vas a enviar un documento a Verónica. ¿Es una carta o es un oficio? ¿Verónica trabaja en la misma institución o no? No, Verónica es una persona natural acá, tu compañerita. Una carta. Vale, muy bien, Alessandra. Ingrid. Ingrid, tú trabajas, ¿no, Ingrid? ¿En qué empresa trabajas? ¿Puedes contar? No te escucho, Ingrid. Trabajo en una empresa que vende todo lo que es metalurgia, todo lo que es metalurgia. Entonces, vamos a suponer que la empresa de Ingrid se llama Metalurgia SAC, ¿ya? Ingrid quiere comunicarse con Eric, que trabaja en el Ministerio ¿qué le vamos a poner? ¿Cómo se llama el Ministerio del Ambiente? Se me fue ahorita cuál es el nombre. Ingrid, ¿qué documento tendrías que enviarle a Eric, que trabaja en el Ministerio del Ambiente? ¿Un oficio o una carta? Un oficio, Miss. Un oficio. ¿Tú estás certificado como una institución en el mercado? No, pero trabajamos con instituciones del Estado también. Ujú. O sea, entonces por eso te digo, o sea, tú estás en este caso, o sea, tú te consideras una institución dentro del mercado o eres una empresa. Somos una empresa que tenemos licitaciones para el Estado. No sé si eso tendría que ver o no. Mm, las instituciones como tal son o sea, para ser una institución oficial, por así llamarlo, ¿no? Tienes que estar reconocida por alguna entidad del Estado, por así decirlo, ¿no? Por eso pregunto, o sea, ¿simplemente eres una empresa, o sea, que está constituida legalmente,
O de repente tienes algún título que te haya podido dar de repente alguno de los ministerios, ¿puede ser? No. Título así como que el ministerio te dé, no, solamente licitaciones directas, o sea, como que tenemos parte de la empresa. Entonces, una No. empresa común y corriente. Entonces, ¿es una carta o un oficio? Una carta. Muy bien, gracias. Les conté hace un rato quién era Idatec, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, Alison, si tú tienes como Idatec que es al Minedu, ¿qué tienes que escribir? ¿Una carta o un oficio? Un oficio. Oficio. Muy bien. Ok. Entonces sí tenemos claro eso, ¿cierto? Vale. Entonces, vamos a hacer nuestro primer documento donde vamos a tener que hacer esta primera redacción a mano. Ok. Y vamos a hacer eso. Ok. Donde Idatec, ok, le va a escribir al Minedu. Ok. Y hacemos un oficio, ¿sí? Donde en este caso le esté informando con respecto a algo que ustedes se les ocurre en este momento, ¿ok? Saben que tienen que redactar un oficio, saben cuáles son las partes. Nos vamos a tomar unos 15 minutos, ¿ok? Yo voy a estar por aquí. Cualquier consulta o duda la pueden hacer por aquí, ¿vale? Entonces, 15 minutos, Una dígame. pregunta, ¿cree que podría de repente poner las partes del oficio? Sí, yo ahorita pongo lo que es el tema de la carta, ¿sí? Ahorita por el grupo, ¿vale? Ya, gracias. Miss, disculpe, ¿podría repetir otra vez? Se me fue un poco el audio. Ya, es un documento, ¿sí? De DATEC al Minedu, que es el Ministerio de Educación, ¿ok? Donde ustedes les están informando algo, ¿sí? Lo que ustedes quieran informarles, ¿ok? Y ahí verán ustedes qué tanto quieren escribir, ¿ok? Entonces, pero recuerden todas las cosas que les he mencionado. Y ahorita les voy a mandar el detalle por el WhatsApp que me lo han pedido, y puedan, pasarlos. Oh, profesor Luis, ¿está ahí? Mm, ok. Alessandra, ¿tú crees que podrías ayudarme capturándolo y pasándolo por el grupo, por favor? Sí, Miss. A ver, esta es la primera. Ya, un poquito. Ya. Ya, la primera. Y esta vendría a ser uy, ¿qué pasó? La segunda. ¿Ok? Ujú. Ya. ¿Sí? Esos dos son, en este caso, las partes. La carta y el oficio tienen lo mismo, ¿sí? Solamente que, pues, la diferencia está en a quién se dirige. ¿Ok? Entonces, 15 minutos son 9:48. Sí, voy a ponerles algo de música, en lo que van trabajando ustedes, ¿vale? Cualquier consulta o duda, me levanta la mano o el chat, yo acá estoy, ¿sí? Acuérdense, y si les hago recordar, es una carta a mano, ¿sí? Les dije que saquen plumones, colores. No sé con qué van a redactar, pero por favor, sí, todo lo que tengan a la mano para que puedan hacer adecuadamente. ¿Ok?
es lo que tenemos que redactar es un oficio, ¿verdad? Ujú. Ah, ya. Lo que pasa es que en el grupo han enviado, pero son los modelos de la carta. Claro, lo que les dije hace un rato, el oficio y la carta tienen la misma estructura. La única diferencia es en este caso cuál es eh, entre las instituciones entre las que se dirige, ¿no? Un oficio es entre instituciones oficiales, que estamos hablando ministerios, embajadas, ¿no? O ciertos colegios o entidades que están reconocidas por el Ministerio de Educación, por ejemplo, a diferencia de una carta, ¿no? Una carta es un poco más, llamémoslo coloquial, ¿no? Más común dentro del mercado, ¿no? Que como por ejemplo, tú como Eric, ¿no? Le escribas un documento de repente a Alessandra, ¿no? Que están trabajando de repente en la misma empresa y dentro de áreas están escribiendo algún tipo de comunicación, ¿no? Entonces es un poco más común, digámoslo así decirlo, ¿ok? Ujú. Ok, ok. En nu Sophia Sloter.
¿Ya? ¿Estamos? ¿Terminaron? A ver, chicos, ¿terminamos todavía? ¿Cómo vamos? Ujú. ¿Alison? ¿Terminamos todavía? ¿Terminamos? ¿O todavía no nos falta terminar de hacer el documento? A ver si me cuentan, por favor. Alessandra ya terminó. ¿Los demás? ¿Ya terminamos? ¿Ya tenemos el documento? ¿Sí? Muy bien. Entonces, les puedo pedir, por favor, que manden una foto. Igual después lo van a tener que subir al Classroom. Sí, pero mientras, por favor, les puedo pedir que lo manden al grupo. Sí, inmediatamente. Una foto y el grupo. Vamos, de una vez terminen porque ya les he dado 20 minutos. Vamos, de una vez. Tomamos una foto y al grupo, por favor. Sí, igual les voy a dejar el espacio abierto para que lo suban ahora en el Classroom. Que viene a ser como parte de un ejercicio, no tiene calificación directamente, sino va como puntaje de participación en clase. Vamos, 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 vamos. Yo empiezo a checar ahorita quiénes están. A ver. Mm. Saludos cordiales en la trabajo. Okay. Solamente está, bueno, Sara nomás ha enviado su documento. Vamos, chicos. Eric. Mm, mm, mm. Ujú. Mm, mm. Ya. A ver, yo creo que algunos me prestaron atención con la indicación y otros no. A ver, la indicación, chicos, era IDATEC tenía que escribirle un documento, un oficio, al Ministerio de Educación. Entonces, había que dirigirse a alguien, ¿no? Como por ejemplo Mario, ¿no? Señores directores y gerentes del Ministerio de Educación, o Ministerio de Educación, ya. Director de la unidad de presupuesto, y abajo se pone, ¿no? Del Ministerio de Educación.
¿no? Y claro, tienen que firmar con su nombre. María Riconde, ok. Voy a... Les pido que, como les dije, les voy a abrir un espacio para que lo suban en el Classroom, porque sí, por ahí estoy viendo algunos temitas de redacción, que igual los vamos a terminar viendo en clase, pero sí veo que por ahí, por ejemplo, faltan algunas comas. Acuérdense que siempre después de un conector va una coma, ¿no? Por ello, coma, sin embargo, coma, este, además, coma, ¿no? Incluso o inclusive, coma. Ujú. A través de la presente, coma, creemos. Ajá. Ok. Atentamente. Vale. Ujú. Lo bueno es que sus letras son entendibles, así que las voy a poder leer al toque. Pero sí solamente veo que, a ver, ¿somos acá cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Y solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 documentos. Por favor, los demás. ¿Ok? Yo les voy a dejar un modelo de oficio y de carta Dios mío, en el Classroom, ¿sí? Para que ustedes igual puedan guiarse y vamos a ir revisando algunas cosas, ¿sí? Recuerden, por favor, que, o sea, la indicación fue básicamente que ustedes tienen que hacer un oficio hacia educación. ¿Por qué les estoy haciendo practicar estas cosas? Porque de la misma manera va a venir su examen. En el examen yo les voy a decir ustedes quiénes son y a quiénes se tienen que dirigir y el motivo por el cual tienen que escribir. Ahorita les dejé el motivo libre, ¿no? Y ahí he visto que algunos han solicitado las notas, que algunos han pedido temas de cronogramas, y está bien, o sea, lo que se les ocurre se les viene a la mente. Pero en el examen voy a ser más específica. En el examen yo sí les digo, van a tener que escribir, por ejemplo, un oficio o una carta. Ojo, no les pongo cuál es el documento, no, simplemente les pongo, tienen que redactar una comunicación, ¿no? De tal entidad a tal entidad, indicando lo siguiente, ¿no? Y ya ustedes tienen ahí que empezar a redactar, ¿vale? Aquí hay uno más. Ujú. Ah, muy bien. Entonces, para algunos, ¿no? Estoy viendo. Lo que me gusta es que algunos sí han hecho el logo. Han puesto como su membrete arriba de la teca. Muy bien. Sí, o sea, vuelvo, o sea, y repaso un poquito esto. Y membrete, desde donde nos dirigimos, algunos, por ejemplo, me han puesto Lima, ¿no? Lima 6 de octubre, hoy estamos 6 de octubre, ¿no? Por ejemplo, algo que Mario ha puesto, por ejemplo, ahí es que este año es el año del fortalecimiento. Espérenme. Año del fortalecimiento de la soberanía nacional, ¿no? Sí hay algunos oficios, en este caso, que llevan el año, ¿no? Todos los años se determina año de qué es, ¿no? O sea, le ponen un nombre al año. A veces ese nombre del año también lo suelen poner como título, llamémoslo así, ¿no? Como si estuviera dentro de la hoja membretada, ¿vale?
No es necesario, digámoslo así, pero lo pueden utilizar. Eh, Después de eso, sí, acuérdense que va la localidad, o sea, desde dónde está yendo y la fecha completa, ¿no? Lima, Arequipa, Pueblo Libre, San Miguel, eh, Surquillo, ¿no? Etcétera. Después recuerden que va en este caso a alguien, ¿no? O sea, ¿cuál es el destinatario? O sea, estamos hablando de señor, señora, ¿no? ¿Qué más veo por acá? ¿No? Por ejemplo, ¿quién es Alessandra? Pone, ¿no? Juan Manuel Rojas Contreras, ¿no? Director de la unidad de presupuestos. O sea, abajo de repente debería terminar de ir de cuál es la institución a la que ustedes están dirigiendo, ¿no? Ministerio de Educación, ¿sí? Entonces, porque un director de la unidad de presupuestos y varios, ¿no? Entonces, terminemos de poner cuál es la institución a la que nos estamos dirigiendo. Lo mismo vi, señores, Ministerio de Educación, hay que ser un poquito más específicos, ¿no? Ajá, por ejemplo, Sara les puso, ¿no? Señor Carlos Herrera, director general de la Dirección General de Becas y Crédito Educativo, Minedo, ¿no? A veces también se pone la dirección a dónde es que se está dirigiendo el oficio. No necesariamente. Hoy en día, ya como trabajamos mucho con tema virtual, ¿no? Digamos que a veces se omite ese tema de la dirección, pero en algunos casos todavía se usa, ¿sí? Porque es importante saber a dónde están que lo envían, ¿no? O sea, cuál es el lugar a donde está inclusive ubicada esta persona con la que ustedes se van a comunicar. Entonces también podemos, o sea, dentro de los datos de identificación, como nos pone acá en destinatario, podemos poner lo que es una dirección, ¿no? Por ejemplo, Sara nos pone en Avenida Carabaya número 650, Lima, ¿no? Ok. Todos he visto que me han hecho el inicio, tengo el agrado de dirigirme, recibo un cordial saludo, es de mi más agrado saludarlo, ¿no? Por la presente le enviamos nuestros saludos cordiales, tengo el agrado de dirigirme a usted, ¿no? Es grato dirigirme a usted con el fin de expresarle el cordial saludo ya, ¿no? Y ahí tienen opciones ya, entre todos se han ido dando opciones en este caso de los saludos, ¿no? El asunto, veo que sí algunos lo han puesto, no se olviden del tema del asunto, ¿no? O sea, cuál es el asunto del documento, ¿no? ¿Para qué es que están escribiendo? El asunto, perdónenme, va antes del saludo, ¿ok? El motivo por el cual ustedes están escribiendo este oficio, la carta. Y finalmente está el nombre, ¿no? De ustedes o el nombre de quien está firmando este documento. De repente ustedes están redactando un documento para alguno de sus jefes, entonces de repente tienen que ir el nombre de su jefe y el cargo que ocupa dentro de la institución o empresa. Sí, finalmente va una firma, ¿no? O sea, una firma, una rúbrica, llamémosle, ¿no? Que está enviando esta documentación. Como les dije, el tema de las iniciales es poco usado. En algunos casos se usa todavía, ¿no? Y finalmente los anexos. En este caso, pues, no tenemos anexos para esta documentación, ¿vale? Yo les digo, yo les voy a poner ahí unos ejemplos para que igual ustedes lo puedan checar, lo puedan ver y puedan tener una referencia. También les voy a dejar una tarea de esto para que podamos practicar. Dentro de las cartas, que era algo que estábamos viendo, sí, tenemos tipos de cartas, que es en este caso, dependiendo de la comunicación que queremos. Por ejemplo, una carta comercial es la que básicamente surge del trato entre comerciantes, o sea, por un tema comercial, llamémoslo así, un tema de comercio, un tema de querer de repente poder establecer una alianza, establecer de repente alguna venta, alguna visita,
¿no? Por tema de ofrecer o exponer el producto. Después tenemos la carta oficial, ¿no? Es aquella en este caso es pedida por funcionarios, empleados de instituciones estatales, ¿no? Que es para tratar obviamente de la administración pública, o sea, es algo interno, no estamos hablando de funcionarios que de repente, como les decía, ¿no? De repente Alessandra es la jefa de Sunafil, ¿no? Y le va a escribir a su empleado de manera interna, digamos a Eric, ¿no? Por algún motivo en especial, ¿no? Es una carta oficial, pero está siendo trabajado de manera interna dentro de la compañía, ¿sí? O sea, es por eso un asunto de administración pública, es un asunto de administración interna, ¿ok? Una carta familiar, no sé si alguien alguna vez habrá escrito alguna carta de larga distancia, yo sí tenía la oportunidad de hacerlo, que básicamente, pues, ¿no? Es de repente contar cómo estás, cómo vas, las postales que todavía existen, ¿no? Carta de ventas, ¿no? Esta carta de ventas va dirigida, por ejemplo, cuando ustedes presentan su compañía a alguien, ¿no? Para de repente exponerles quiénes son, ¿no? Quiénes son ustedes, ustedes dentro del mercado, o sea, que de repente puedan empezar a entablar un contacto, ¿no? A diferencia de la comercial, en la comercial ustedes ya tienen un trato directo con la persona, ¿sí? O sea, ya somos conocidos de hace tiempo, tenemos relaciones comerciales de hace mucho tiempo, ¿no? En cambio, en la carta de ventas recién tú estás empezando ese inicio, ese punto inicial donde tú te vas a presentar, les vas a contar quién eres, qué cosa vendes, que si te pueden dar una reunión para poderles presentar el producto y ello. ¿No? Por otro lado, tenemos las cartas de pedido, que en este caso se envían, ¿no? Con la finalidad de poder establecer un pedido como tal, ¿no? De mercancías. ¿Qué estamos viendo acá, no? O sea, básicamente los tipos de documentación, o sea, el asunto del cual se pueda tratar en una carta, ¿sí? Estos son, digamos que, los asuntos en generales que pueda tratar una carta como tal. Tengo más acá, ¿no? La carta de empleo, por ejemplo, que justo fue algo que por ahí me preguntó Roxana, ¿no? Es básicamente con la finalidad de solicitar una entrevista, presentar su currículum, indicarles, por ejemplo, ¿no? Qué nexos hay. Básicamente lo que busca es, pues, ¿de qué? De que ustedes puedan conseguir de repente una entrevista de trabajo. La carta de recomendación, que también fue algo que mencionó Roxana, es básicamente una carta donde ustedes pueden recomendar a alguien, ¿no? Una carta que va dentro del CV, ¿no? Como tal, ¿no? Dentro del CV y pues va identificada, va relacionada, o en este caso se menciona dentro de una carta de empleo. Carta de referencia es la que se envía cuando hay una petición de alguien que desea de repente una mayor información sobre alguien, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita le escribo al profesor Luis y le digo, profesor Luis, la presente para poder solicitar la información sobre la alumna Sara Nolasco con respecto a sus meses estudiando en la institución, ¿no? Como por ahí alguien creo que me hizo una carta, creo que algo de querer saber sobre los alumnos, sobre las notas, algo así, ¿no? Entonces, va más o menos por ahí, ¿no? Siempre hay información, pero con una persona en particular, ¿no? Y por último, la carta de presentación, ¿no? Es donde básicamente uno va muy relacionado con la carta de empleo, va relacionado mucho con el tema de ventas. Hay algunas empresas que simplemente lo que hacen es decirte, ah, sí, mira, soy la empresa Pepito, ¿no? Pepito SAC. Y ya está, ¿no? Simplemente es un tema de comunicación como tal. Que puede estar muy ligada al tema de las ventas o al tema del empleo, ¿sí? Ahora, dentro de las cartas hay estilos, ¿sí? Y déjenme ver. Acá no tengo todos, ok, pero hay 3 tipos de estilos de carta, ok. El primero, todas las líneas se escriben comenzando del margen izquierdo del papel, o sea,
tal cual te sale en la hoja de Word, ¿no? Tal cual, en este caso ustedes han empezado 2 cartas el día de hoy, algunos, la gran mayoría, margen izquierdo, ¿sí? O sea, todo pegado hacia la izquierda, ¿sí? Digamos que tienen ciertas características que tiene dentro del computador, tales como, por ejemplo, un espacio sencillo y el que entre cada párrafo existan 2 espacios verticales, ¿vale? El bloque, ese es el bloque extremo. El bloque, ¿no? Es parecido al anterior, pero la línea de la fecha, ¿sí? Y la despedida, la antefirma y firma, se escriben comenzando del centro horizontal del papel, o sea, en el medio, ¿no? O sea, vamos a escribir la fecha que nos estamos despidiendo, ¿no? Y la antefirma y la firma las vamos a escribir en el medio, ¿vale? Y finalmente el semibloque, que entonces lo que hace es mantener las características también el anterior, pero comienza cada párrafo dejando una sangría. ¿Saben qué cosa es una sangría? ¿Sí? ¿Saben qué es una sangría? Se deja un pequeño espacio, pues en este caso con el tab, o en este caso ustedes dejan simplemente un espacio, digamos, de 2 dedos, podríamos decirlo así, ¿no? Y empiezan a escribir, ¿ok? Entonces, estos son los 3 estilos de carta, ¿ok? Que suelen existir, les vuelvo a decir, el bloque extremo, todo pegado a la izquierda, ¿sí? Tal cual. El bloque en el medio va, en este caso, la fecha, la despedida, la antefirma y la firma. Y por el otro lado el semibloque mantiene lo que viene a tener el bloque como tal, que tiene estas partes en el medio, ¿sí? Pero además de eso, cada párrafo que ustedes escriban tiene una sangría, ¿ok? ¿Les puedo pedir que escriban alguna carta con uno de estos estilos? Sí, también, ¿ok? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta, ¿sí? Bueno, el doblado de la carta es, digamos, lo coloquial, ¿no? Que se pueda poner en un sobre hoy en día ya, la verdad, más que se usa el correo electrónico. La solicitud, sí, la solicitud es un documento escrito, es el tercer tipo de documento que estamos viendo el día de hoy, que va escrito y que va dirigido en este caso, pues, a una autoridad a la que se le pide algo, ¿no? Que está obviamente contemplando leyes vigentes y del justo derecho. Generalmente se usa para asuntos oficiales, como pedir certificados de estudios, inscripciones postulante, o de repente una inscripción como empleo, traslados, fechas de exámenes, rectificaciones de nombre. ¿Ok? Están necesitando ustedes una información que se les brinde como tal. Entonces, una solicitud también tiene en este caso, tiene partes, sí, las cuales están expresadas también aquí dentro de las diapositivas, que en este caso pues va con el tema de la semilla, ¿no? Se escribe en la parte superior derecha, ¿sí? Y va en solicito, y ese solicito va acompañado por la información que ustedes necesitan saber de la persona a quien se están dirigiendo, ¿no? Solicito información académica de la alumna Roxana Obando, carrera asistente de gerencia, ¿no? Destinatario, como les dije, por ejemplo, al profesor Luis, ¿no? Que es su tutor, ¿no? Que va debajo, todo en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, señor Luis Ugarte, ¿no? Tutor de IDATEC, ¿no? Dentro de esto van a veces también las iniciales de tratamiento que se pueden poner. No son obligatorias, pero sí se suelen usar, ¿no? Que en vez de, no en vez, adicional a lo que se pone, por ejemplo, no, señor Luis Ugarte, a veces se puede poner las iniciales del puesto que tiene, ¿no? Presentación de solicitante, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Esta parte termina como una expresión de cortesía, ¿no? Patricia González Pacheco, peruana, tararará, nombre, DNI, domiciliario tal. A usted, con toda consideración, expongo lo siguiente, ¿no? O sea,
te estás presentando, estás diciendo quién eres y por qué estás solicitando, ¿no? O sea, de repente no necesariamente el DNI y el domicilio, pero sí de repente el cargo, el puesto que pudieran tener, y para que obviamente sepan quién lo está solicitando como tal. El cuerpo, que básicamente es los argumentos del por qué están ustedes solicitando esta información, ¿no? Primero, tratar de acogerse primero a lo que son de repente las leyes, o en este caso un reglamento que se tuviera dentro de la institución, dentro de la empresa o con quien se estén dirigiendo, y finalmente, pues, ¿no? La petición de de la inclusión de documentos requeridos, ¿no? Por ejemplo, deseando continuar, ¿no? En este caso, ¿no? Deseando continuar con mis estudios, solicito se asigne, autorizar, se me otorgue mi certificado de estudios, ¿no? Y del 5º año de secundaria, cursado y probado ¿no? Para tal efecto, acompaño el recibo de pago, por ejemplo, y las fotografías correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá están haciendo ya de frente la petición, que es lo que están solicitando. Finalmente, la despedida o conclusión, llamado también pie, y en ese caso también mencionan dos cosas, recuérdense, ¿no? Por lo expuesto, en este caso son algunos de las conectores que se pueden utilizar, ¿no? Por lo expuesto, por lo tanto, por ello, ¿sí? Y recuérdense que en este caso después de esto va una coma. Son expresiones de agradecimiento, obviamente por la atención que se está dando por el documento, ¿no? Por lo expuesto, a usted suplico atender mi solicitud por ser de justicia, o por lo expuesto, a usted suplico se pueda atender esta solicitud en la brevedad posible, o inclusive poniéndole de repente algún plazo administrativo si es que estuviera. ¿Alguien sabe lo que es el TUPA? ¿No? Nadie sabe qué es el TUPA. Ahorita vamos a averiguar qué es el TUPA. Finalmente, el lugar y la fecha, si se dan cuenta, a diferencia de la carta y a diferencia del oficio, el lugar y la fecha va al final, ¿sí? Va al final, va abajo. O sea, va cuando ya ustedes están terminando y antes de que pongan su firma, ponen aquí, ¿no? Lima, 6 de octubre del 2022 y recién abajo, ¿no? Sara Nolasco y el cargo que tuviera y su firma, ¿sí? Y ahorita vamos a averiguar lo que les dije. Como temas de tips con respecto a la redacción, que fue con respecto a la pregunta hecha al inicio, la redacción implica un tema de ser constantes leyendo bastante, sí, que era algo que ustedes al inicio me decían, ¿no? Hay que leer, pero para esto podemos leer libros, leer noticias, leer informes, leer investigaciones, que lo que nos ayuda es no solamente ampliar nuestro conocimiento, sino también ampliar a veces el tema del vocabulario que nosotros podemos utilizar en algún documento como tal. El secreto para hacerlo correctamente es también escribir, ¿sí? O sea, si nosotros tampoco no escribimos correctamente, obviamente, nos vamos olvidando, por ejemplo, de las reglas de ortografía, de puntuación, de acentuación, y que son cosas que se tienen que practicar, porque si nosotros no las practicamos, finalmente nos podemos ir olvidando o simplemente irlas obviando. Es importante por ello que depende mucho la comunicación interna como externa, ¿no? Y obviamente, como ustedes decían, ¿no? Si no hay una correcta comunicación, no me van a entender, no van a llegar obviamente a saber qué cosa es lo que necesito. Entonces, la imagen corporativa, en este caso que ustedes puedan presentar ante otra institución, puede verse afectada si es que ustedes no hacen una buena redacción, ¿sí? También de manera interna puede repercutir negativamente, ¿no? Porque pueden haber confusiones, reprocesos dentro de sus áreas o dentro de una compañía. La escritura que empleamos en nuestro día a día, ¿no? Presenta errores de ortografía frecuentes por tema de falta de puntuación, ¿no? O acentuación, que es lo que veíamos que cuando nosotros escribimos a veces por WhatsApp, ¿no? Y todo ello a veces hay que darle, pues, otro sentido en lo que realmente se quiere transmitir, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y un estudio que se hizo en el 2013 por Textmaster, el 90% de los correos que envían las empresas a los clientes tienen por lo menos un error de ortografía,
¿sí? Imagínense, un 90%, ¿no? Entonces es bastante. Lo que más allá de obviamente de una mala comunicación puede repercutir inclusive, ¿no?, en una pérdida de dinero para las empresas. Porque de repente no les entendieron otra cosa, no hubo una buena comunicación y eso puede obviamente repercutir en algo legal inclusive, ¿sí? Principales errores: el uso inadecuado de las mayúsculas, el uso de las palabras homófonas, que hemos visto por ahí, a veces de repente nos olvidamos de escribirla correctamente. El uso de las mayúsculas, recuerden que siempre va después de un punto seguido, un punto aparte, ¿no? Se usa luego también de un signo de puntuación, o un signo de interrogación, un signo de exclamación. Y bueno, el uso de las mayúsculas también lo vamos a ver un poquito más interno, ¿no? Y errores al usar la coma, que es lo que les decía, ¿no? A veces hemos caído mucho en pensar de que la coma es como un respiro, ¿sí? Y se utilizan como una pausa, pero realmente cuando leemos la oración se ven demasiadas comas. Entonces hay que ver y darle un sentido a lo que estamos escribiendo. Por ello, al escribir tenemos que tomar en cuenta que no se debe separar el sujeto del predicado. Sí, yo creo que ahí sí nos ubicamos. Sujeto, quien realiza la acción, el predicado, que es lo que hace. No se debe separar el verbo del complemento. O sea, ustedes no pueden decir, ah, sí, llevo un regalo. ¿Quién? ¿No? Ah, coma, a la abuela. No, o sea, eso ya separó dos cosas, o sea, ahí puede malentenderse, ¿no? Llevo un regalo a la, coma, a la abuela. A la abuela, ¿no? Se usa, por ejemplo, para conjunciones de ni, u, i, o, ¿sí? No se usa. Finalmente, sí va obviamente separar elementos dentro de un mismo enunciado para obviamente aclarar sucesos o locuciones obviamente conjuntivas o de adverbiales, ¿no? Como por ejemplo lo que les decía, los conectores, ¿sí? Asimismo, obviamente, en efecto, por ello, por tanto, es decir, no obstante, en fin, ¿no? Sin embargo, por consiguiente, o sea, acá tiene mucho que ver el tema de los conectores, ¿vale? Entonces, mucha teoría, ¿no? Nos estamos acordando de repente cuando estábamos en el colegio y veíamos estas cosas. Pero sí, son cosas que si no las practicamos podemos tender a poder caer en un error, ¿sí? Dudas, consultas con respecto a la clase del día de hoy. Mucha teoría. Tienen que repasarlo. En la última diapositiva, lo último que mencionó era que se debe evitar o que no se pone ni los conectores. Ah, sí, a veces cuando nosotros escribimos ni Juan, coma, ni María, coma, ni Pepe, coma. No va así, va de frente, ¿no? Ni Juan, ni María, ni Pepe. O sea, todo va en una misma oración, no tienen por qué haber comas, ¿no? O a veces escriben Juan y, coma, Eric y, coma, Sara y, coma. Para empezar, no se hace eso. Acuérdense que cuando ustedes están tratando de enumerar algo a través de, en una oración, ¿no? Van primero separados por comas sin la i y después recién es que va la i y finalmente mencionas la última persona, ¿no? Por ejemplo, Alessandra, coma, Eric, coma, Yanela y Stephanie son alumnos de asistente de gerencia, ¿no? O por ejemplo con el o, también lo mismo suele pasar, ¿no? Me puedes encontrar en la oficina o, y le pones una coma, en el lugar de siempre. Punto. Ese o coma tampoco va. Es, me encuentras en mi oficina o en el lugar de siempre. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa coma.
Y leo acá, Yanela dice, está bien la teoría, me hubiera que en el colegio el profesor de historia hubiera enseñado así en lugar de solo mandar a hacer mapas conceptuales que ni revisaba. Los mapas conceptuales también son importantes porque buscan en este caso captar todas las ideas. Y el uso del punto y coma. El punto y coma, hay también que tener mucho cuidado del uso del punto y coma, ¿ok? El punto y coma, para empezar, no es muy común verlo, ¿sí? Es muy poco usual, más utilizamos las comas. Lo que hace el punto y coma es que cuando ustedes tienen oraciones, o en este caso un texto muy extenso, el cual no pueda ser dividido en partes, ¿sí? Utilizamos el punto y coma como para poder hacer un mayor respiro, por así decirlo, a diferencia de la coma, ¿ok? Ese es un pequeño detalle, por ejemplo, que tenemos mucho con el inglés, ¿no? No sé acá qué tantas personas hablen inglés o hayan estudiado inglés en algún momento, pero el inglés es como que algo así, ¿no? Me lo voy a inventar, no sé si es que es cierto. Yanela, Yanela le gusta pasar tiempo con su familia, punto. Ella va todos los fines de semana al zoológico, punto. Su hermanita y ella disfrutan mucho de los paseos, punto. Su mamá y su papá reniegan porque siempre se pasan de la hora indicada, punto, ¿no? Eso es lo que suele hacer el inglés, ¿no? O sea, hablarte en oración y oración, y ustedes me dicen, profesora, pero no es más fácil escribir de repente 2 oraciones en una, otras 2 oraciones juntas y todo. Sí, eso es algo que tiene el español, ¿ok? Y hacemos eso, ¿no? O sea, sería más fácil decir, ¿no? Ya me olvidé todas las oraciones que dije, pero Yanela le gusta pasar tiempo con su familia, ¿no? Por ejemplo, coma, yendo al zoológico todos los fines de semana, punto, ¿no? Y ya junté 2 oraciones, ¿sí? Y simplemente con una coma. Pero eso es algo que característicamente tiene el español, ¿no? Y si por ahí alguno estudia inglés o sabe inglés, se puede dar cuenta de eso. ¿Y por qué les hago esa pequeña aclaración? Porque por eso es que dicen que aprender español es complicado. Ya, porque nosotros no hacemos pausas, a nosotros nos encanta hablar. Entonces, por eso es que a veces cometemos ese error de usar mucho la coma, ¿no? Y ponemos, sí, ¿no? Yanela, le gusta salir, con su familia, coma, yéndose al zoológico, coma, a su hermana grita mucho cuando, sale de la casa, coma, y su mamá y su papá, no le hacen caso, coma, Yanela, siempre anda con el teléfono, coma, y seguimos, y no, o sea, siempre tiene que haber una hilación de lo que ustedes están contando, ¿sí? Entonces, moderen mucho el uso de la coma, que es algo que puede pensarse que es correctamente usado, ¿no? Entonces, tiene un porqué. Y el hecho de, inclusive el punto seguido y el punto y aparte, también, o sea, tiene un motivo. O sea, cuando uno pone un punto es porque quieres terminar una idea, ¿no? Estás cerrando una idea y sí, la siguiente oración puede tener que ver mucho con esta oración que acabas de terminar, pero estás cerrando una idea, ¿ok? Entonces, el punto y coma sí a veces se utiliza, ¿ok? Pero hay que saberlo también cómo usar. Por ejemplo, alguna de las cosas que en algún momento van a ver es que cuando utilizan a veces conectores, ¿sí? Si es que las oraciones son muy extensas, un punto y coma va a ir antes de un conector y la coma va a ir seguida del conector. Por ejemplo, ¿no? Algo que puedan encontrar dentro de algún documento va a ser esto. O como el meme de vamos a jugar Play, en el que alguien que hable inglés se le hace un mundo porque jugar y Play son el mismo para su idioma. Sí. Algo así. Nosotros tenemos un
Nosotros utilizamos mucho también, y eso ya es que cogemos muchas palabras del inglés que las utilizamos en nuestro día a día, ¿no? O por ejemplo, lo que les decía al inicio, ¿no? Eh, alguien de aquí de Perú no habla igual que en Ecuador, no hablan igual que en México, no hablan igual en El Salvador, no hablan igual en Argentina. Entonces, a veces ciertas frases, ciertas oraciones pueden tomarla a mal, ¿no? O simplemente no entenderlos, o hasta inclusive pensar que les están insultando, o que les están obviamente faltando el respeto. Por eso es que está aquí mucho el tema de que ustedes puedan leer, ¿no? O sea, si en algún momento llegan a viajar o conocer gente de otros países, siempre está primero que puedan informarse un poquito de cómo es esa cultura, ¿no? Que puedan tener, ¿sí? Eh, claro, o sea, los puntos, o sea, las comas, los puntos y el punto y coma es un respiro, ¿sí? Es un respiro que ustedes tienen al momento de escribir y al momento de leer, ¿no? O sea, y podemos, por ejemplo, hacer eso en la próxima clase. Les doy a ustedes un texto y que lo lean, ¿no? O sea, ¿leen ustedes todo de corrido? No, ¿verdad? Es como que esa coma les da ahí pero profesora, voy a tomar un poquito de aire, ¿no? Para poder continuar. Entonces, es eso. Entonces, igual, o sea, ustedes tienen que pensar que la persona que vaya a leer lo que ustedes han redactado, o sea, lo va a leer igual como ustedes lo están leyendo, o tiene que leerlo igual como ustedes lo están leyendo, ¿sí? Ok, chicos, muchas gracias, aunque hoy día los he escuchado poco, ya ahora último se me han vuelto un poquito mudos, pero sí al inicio me han conversado bastante. Les voy a dejar el espacio para que suban este trabajo que hemos hecho en clase. Les tengo que subir el material, les tengo que subir unos ejemplos y les voy a dejar una tarea. ¿Sí? Para que puedan seguir practicando y ya con los ejemplos de repente se les va a hacer más fácil. ¿Ok? Este primer ensayo que ustedes han hecho, tranquilos, está bien, estamos para aprender, entonces simplemente tenemos que ir afinando esas redacciones. ¿Vale? ¿Consultas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo claro como el agua? ¿Sí? Ok. Lo único que sí, y para comentarlo, es que hoy día he tenido varias faltas. Entonces, si por ahí alguno solidariamente se lo comenta a sus compañeros, pues les agradecería mucho. ¿Sí? Bueno, nada, chicos, conmigo hasta el día martes. Muchísimas gracias, profesor Luis. Sí, ¿qué tal, Miss? Entonces sacamos la fotito, a ver, atentos todo. Ya vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí vamos. Perfecto. Llenen, por favor, su asistencia. Ya saben que tienen 5 minutos. Vamos a llenarla, por favor, de una vez. Miss, disculpe una consulta. La tarea la va a subir al Classroom, ¿verdad? Sí, les voy a subir una donde tienen que subir el documento que han hecho hoy día en clase y voy a subirles la tarea 2, que en este caso va a tener nota que va a ser a redactar un documento. ¿Sí? Ok, gracias. Vale, Eric. Ujú. Hasta luego, Miss, que tenga un día. Hasta luego, Sara. Gracias, igualmente. Hasta luego, mi. Listo, Miss, ya está. Hasta luego.
Nos vemos. Hasta luego, Eric. Clase. Hasta luego, Miss. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Miss. Nos vemos.